Maitei Endebe. Hoy voy a trabajar con mi presencia, porque yo soy A en lengua guaraní, cómo nací, para que ustedes den a los sonidos de la lengua guaraní el valor que tiene cada uno. Porque la parte gráfica vino después. Entonces yo voy a trabajar con las dos cosas, la parte oral y la parte gráfica, cómo se llega a eso. Pero tengo que contarles que para nacer, A, que en guaraní significa nacer, un fruto maduro, eso es A, eso es el nacimiento. Tiene todo un proceso para explicar, pero ustedes saben que en lengua guaraní o en cualquier otra lengua, para nacer se requieren dos elementos esenciales. En la genética, que es una ciencia moderna, ya se define como cromosoma los elementos que tenemos en el cuerpo para ser un ser que nazca entero y vivo. Entonces, en la lengua guaraní es lo mismo que cualquier otro idioma. Tiene estructuras básicas y estructuras complementarias que le sirven para ordenar el conocimiento. Guaraní tiene 6 elementos estructurales básicos que ya ustedes conocen, pueden ver ahí en el pizarrón, que se denomina vocales: A, E, I, O, U, y uno muy especial que se denomina U, que interviene la garganta, no solo la boca. De allí se denomina en guaraní a las vocales pu, a, e, los que salen de la boca por sí mismos. Y luego tienen los otros elementos complementarios que en castellano se llaman consonantes, y en guaraní le decimos a las consonantes pu, die o pu, dive, porque acompañan a las vocales para estructurar un pensamiento. Entonces, yo hoy les voy a contar esos elementos genéticos de la ciencia moderna están también en el guaraní. Toda mamá cuñá en su A tiene esos dos elementos para el nacimiento, que es el gen X, 2X, solamente ella puede disponer de eso. Mi mamá tenía solamente X para darme el nacimiento, pero mi papá tenía las dos opciones. Por eso cuñá no tiene variaciones, pero cuimba sí tiene variaciones, porque el ser que él va a generar, ayudado en el vientre de mi mamá, fue la E. Pero la E tenía dos opciones, llamados espermatozoides, y que tienen gen X y gen Y. Y de la suerte de la reunión que tengan esos dos genes, va a salir el individuo. Yo nací como mi mamá, XX, y soy cuñá. En género, en guaraní, mujer. Y los X y la Y de mi papá generó a mis hermanos, que fueron como el XY o cromosomas XY que define al varón. En guaraní no hay género, pero sí hay cuñá y cuimba E. Y es el proceso de gestación en cuñá y el aporte masculino en E, en X e Y, es exactamente igual en el mundo entero. En eso no cambia, somos iguales. Vengan de donde vengan. Decimos que la cigüeña viene de París y trae los genes. Y se instaló acá en nuestro guaraní, evidentemente, en Ituzaingó, se instaló en nuestra casa, en nuestro barrio, en Batará, y en el espacio que formamos todo el territorio guaraní. Entonces yo soy A, y soy cuñá, y soy XX, y con eso cuento que también generaron cuimba E, mi hermano mayor Silvio, cuimba E, mi hermano menor Arnaldo Pino, cuñá, mi hermana fallecida Tirsa, Chinita, y yo, Chela Acela. Entonces nosotros formamos parte de este conocimiento originario que es cultural y científico, y el anexo científico venido de Europa y en particular de
con la cigüeña desde París.